Energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito
mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 1149 35 60 66. Benjamín Herrero 3773 62 74 91. Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970.
Es la hora 12. 9 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 84%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. A partir de este momento, en la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Tenemos 10 minutos de la hora 12 del mediodía, ya arrancamos con este micro radial de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá, una jornada muy linda aquí en Curuzú, 29 grados la temperatura y 84% el porcentaje de la humedad. Aquellos que quieran comunicarse, porque nosotros estamos hasta las 12:30 junto a ustedes, lo pueden hacer al teléfono 40 2859. En la parte técnica y musicalización se encuentra Agustín Campestrini, así que bienvenido Agustín, los va a acompañar durante esta jornada de día sábado. Y quien te habla, Gabriela Espinosa, para compartir con ustedes toda la información agropecuaria. En esta oportunidad hemos traído información netamente local para todos ustedes, con las actividades que se desarrollaron en el predio de la Rural y con lo que se viene ya en las próximas fechas. Así que tenemos unas entrevistas muy buenas que hemos logrado el día miércoles, que lo anunciábamos ya el sábado anterior, con respecto a esta jornada de capacitación que se brindó en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá el día miércoles 20, Día de la Soberanía Nacional, con un día gris que tuvimos ese día. Arrancó la jornada tempranito allí en el predio y bueno, arrancaba todo más o menos 8:45 de la mañana, porque se estaban esperando a los invitados, a los productores agropecuarios, a la fuerza policial, a los bomberos que estuvieron participando también, a diferentes medios de comunicación, y por supuesto que estuvo presente el presidente de la comisión directiva, Daniel Panario, en cuanto él daba las palabras de bienvenida en este lanzamiento. Estuvieron los chicos también del Ateneo, tempranito allí, organizando todo, así que felicitaciones a ellos, a todos los que han participado, la gente de la Rural también, Javier, un genio, al pie de cañón ahí, y bueno, la gente de la Rural que estuvo participando y por supuesto en representación de la Rural aquí con toda la información para ustedes. Y conseguimos, por supuesto, las palabras de Luis Mestres, que es quien habló luego de Daniel Panario, y luego estuvo el disertante Orlando Villalba, que él es del departamento de Protección Forestal, es de Virasoro, pero siempre está con estas capacitaciones en la provincia de Corrientes. Ahora ya estamos en el mes de noviembre y le quedaban algunas visitas más nada más, pero tienen un cronograma durante todo el año. Así que vamos a ir con la primera entrevista, ¿sí? Orlando Villalba, la capacitación fue manejo del fuego en el ámbito rural. Y también luego lo tuvimos a Luis Mestres, que es secretario de Desarrollo Foresto Industrial, y él nos mencionaba lo que tiene que ver con el buen uso del fuego. Pero arrancamos con la entrevista de Orlando Villalba, esta persona que nos visitaba desde Virasoro. Bienvenido a Radio Guaraní, a Orlando Villalba, esta persona que nos visita hoy aquí en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá desde Virasoro, y está en la parte del Departamento de Protección Forestal, y en el día de hoy va a dar la charla con respecto al manejo del fuego en el ámbito rural. Bienvenido Orlando aquí a Curuzú, y bueno, los puntos más importantes a tener en cuenta, lo que vamos a escuchar en esta charla del día de hoy, por supuesto, porque es importante que la gente pueda participar, ¿no?, con respecto a este tema que tanto daño ha hecho hace unos años atrás aquí en la provincia de Corrientes, ¿no? Y siempre estar alertas con respecto a lo que es el fuego, ¿no? Bienvenido.
Muy buenos días a vos y a tu audiencia. Sí, hoy estamos visitando esta localidad, así como lo hacemos comúnmente en varias otras localidades, tratando de bajar esta temática que no es una temática común, digamos, es algo que amerita que el productor, tanto productor como fuerza de seguridad, bomberos y todas las fuerzas que estén abocados en relación con el ámbito rural puedan acercarse y puedan adquirir conocimientos teóricos y prácticos en cuanto a esta herramienta que es el fuego, como una herramienta de manejo del combustible vegetal, ya sea combustible como pastizales, como residuos de cosecha forestal, etcétera, a través del uso del fuego. Y un poco nosotros venimos justamente este trabajo está enfocado en la prevención, que es el punto focal donde debemos apuntar todo, antes que ocurra un evento extraordinario como fueron el año 22, donde, bueno, obviamente se dieron condiciones ambientales sumamente favorables para que tengamos este tipo de eventos, pero que debemos ir anticipándonos y adquiriendo conocimientos para poder manejar esas condiciones cuando tengamos, poder tener un manejo mejor aceptable, digamos, del combustible en nuestros campos y así poder tener, si bien los incendios no se van a terminar, los incendios seguirán estando, ya sea por factores humanos o factores naturales, seguirán estando en nuestro ambiente, pero podemos nosotros desde nuestra unidad de manejo, ya sea a través de un manejo de campo ganadero como forestal, poder reducir los combustibles, trabajar sobre ellos, aplicando fuego justamente. Orlando, luego de esa situación que tuvimos en el 2020, como bien vos lo mencionás, ¿la gente ha tomado más conciencia, tuvo más resguardo, más cuidado al momento de este tipo de situaciones? Sí, vemos que la gente, en el caso de algunos productores, se han equipado con herramientas, con recursos, digamos. ¿Se ha capacitado? También, si bien por ahí es como que todos por ahí nos enfriamos cuando las condiciones, como hoy, por ejemplo, hoy estamos teniendo un ambiente de lluvia, de un ambiente bastante agradable, digamos, siendo que ya estamos transitando ya casi el verano. Entonces vemos como que nos relajamos, ¿no? Nos relajamos porque decimos, bueno, no va a haber fuego, estamos todo bien, estamos perfectos. Pero este es el tiempo o es el momento donde podemos adquirir conocimiento para que cuando tengamos momentos extraordinarios como fueron los del 2022, podamos saber qué hacer. Cómo proceder, qué tengo en el campo, si tengo recursos, cómo enfrentarlo, porque yo siempre digo que las fuerzas, si bien se están estructurando, ya sea fuerzas de bomberos, fuerzas de la policía, de la provincia, a través de bomberos de la policía de la provincia, donde se estableció formar brigadas en diferentes puntos de la provincia, eso está en proceso, está en creación, pero yo, ¿qué hago como productor dentro de mi campo? Es el que primero veo el fuego y tengo que hacer algo, o sea, actuar rápido y en busca, sí, de ayuda, por supuesto que van a estar llegando, pero también tiene su tiempo para llegar al lugar, para acceder al campo. Entonces, si yo tengo herramientas, si tengo recursos, si tengo delimitados con cortafuegos, mis potreros, etcétera, etcétera, podré aplicar técnicas o formas de tratar de controlar ese fuego mientras llegan los recursos que puedan ayudarme. Entonces, es necesario que el productor tome un poco de conciencia en ese sentido y no piense que pueda depender de otras fuerzas externas, digamos, para controlar su fuego, porque, bueno, el fuego no espera. Avanza muy rápido en condiciones muy desfavorables de temperaturas altas, de vientos intensos, avanza muy rápido. Nuestros combustibles también son muy volátiles, o sea, son muy sensibles al fuego y se prende rápidamente y se propaga rápidamente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo actuamos? ¿A quién llamamos? ¿A quién solicitamos? Y un poco esta temática que traemos de manejo del fuego a través de las quemas controladas, es un poco eso, saber cómo articular, saber cómo emplear el fuego en el campo de manera segura, responsable y tomando todos los recaudos necesarios. Muchísimas gracias, Orlando. No, por nada, gracias a vos. Ahí teníamos las palabras de Orlando Villalba, creo que fue muy claro, y la jornada se llevó a cabo durante toda la mañana del día miércoles 20 de noviembre, el miércoles pasado.
Estaba previsto hacer una demostración, pero como había llovido acá en Curuzú Cuatiá, entonces se pudo mostrar nada más las herramientas necesarias al momento de combatir el fuego, el incendio y demás, ¿no? Pero lo suelen hacer también. Luego de eso, tuvimos la entrevista junto a Luis Mestres, que es el secretario de Desarrollo Forestal Industrial, y como les mencionaba, él nos hablaba del buen uso del fuego. Así que vamos a compartir también esa entrevista y, por supuesto, antes de ello, saludar a toda la comisión directiva de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, que ellos bajaron toda esta información, en realidad las imágenes de lo que fue ese día, de esta jornada de capacitación en manejo del fuego en el ámbito rural. Y bueno, él lo que mencionaron a través de la rural es que esta jornada fundamental para la seguridad y el cuidado del ámbito rural, gracias al trabajo en equipo con el Ateneo, que colaboró de manera excepcional, logramos compartir conocimientos y herramientas para el manejo responsable del fuego. Gracias por ser parte y por supuesto a todos los que han participado. Si bien hubieran participado un poquito más de los productores agropecuarios, que siempre se los está invitando, como lo mencionaba Daniel Panario en esta oportunidad, pero bueno, creo que hubo un lindo número de participantes también, estuvieron las diferentes fuerzas de seguridad y bueno, se aprovechó todo el tiempo de capacitación que siempre nosotros también vamos mencionando y vamos informando aquí para que se organicen y para que puedan estar presentes. Ahora sí vamos con el audio, la entrevista con Luis Mestres. Bienvenido a Luis Mestres, secretario de Desarrollo Forestal Industrial de la provincia de Corrientes, a Radio Guaraní. Bueno, estamos aquí en un día nubladito, un día gris, en este día miércoles, pero con esta capacitación que se puede desarrollar aquí en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Y estábamos charlando, ¿no?, de la importancia de que el productor agropecuario, su gente, toda la gente que pueda participar de este tipo de capacitaciones, lo importante que es, ¿cierto, Luis? Sí, buen día. Sí, por supuesto. Para mí siempre es un gusto volver a mis pagos. Y es como decías recién, este tipo de capacitaciones, nosotros como Secretaría somos autoridad de aplicación de la Ley de Manejo del Fuego de la provincia y de la adhesión a la ley nacional. Y este tipo de capacitación lo que en realidad persigue es, básicamente, como bien decías, está orientada al productor para que conozca y vea cómo sería el buen uso del fuego como herramienta productiva para la producción. Bueno, y que un día como hoy, con una buena lluvia el día de ayer, quizás sea el mejor momento para hablar de este tema, porque uno está, por lo menos con respecto a la posibilidad de incendio, es baja o nula. Así que bueno, la verdad que yo lo que tengo que hacer es agradecer también a la gente de la sociedad rural, que realmente se ha preocupado mucho para que esto ocurra hoy. Se han puesto a disposición, querían este tipo de capacitación. Hay mucha gente de las fuerzas de policía, ejército, que también es importante, bomberos por supuesto, de las brigadas forestales que está organizando la provincia. Es importante que ellos también conozcan, sepan. Entonces la idea acá es decir, bueno, cómo deberíamos usar el fuego como herramienta que se usa históricamente, culturalmente, y que ese fuego no nos ocasione inconvenientes, como muchas veces sucede. Y de eso se trata, de aprender, de intercambiar, de conocer, y para lo cual tenemos gente capacitada. En este caso nuestro técnico es Orlando Villalba, que hace muchísimos años que está trabajando en el tema. Él está a cargo de todo el departamento de protección de nuestra secretaría. Él pertenece a la delegación de Virasoro, pero vive recorriendo la provincia dando este tipo de capacitación. ¿Ustedes ya tienen un cronograma luego de aquí para brindar esta capacitación? Sí, por supuesto. Nosotros mañana y pasado, bueno, se nota que estamos en el campo. Mañana y pasado se hace una capacitación de este tipo, pero en realidad son 2 días en Santo Tomé. La misma invitación a productores, a todo lo que es bombero, policía, ejército, prefectura,
donde en sí la capacitación tiene todo un día de teoría y un día de práctica en el uso de los medios aéreos, avión y helicóptero para el combate, que no es cuestión de que uno pide el avión o pide un helicóptero, viene, hay que saberlo usar, pero básicamente cómo es en tierra para proveer de agua al avión o al helicóptero. El helicóptero también puede transportar personal, entonces cómo se hace eso. Hay gente que nunca se subió a un helicóptero, entonces todo con muchas medidas de seguridad, que son las cosas que hay que saber y aprender, porque cuando llega el momento de hacer uso, muchas veces pasan cosas por desconocimiento. Entonces, qué mejor que antes, con tiempo, se haga. Nosotros la semana pasada esa capacitación de 2 días de medios aéreos la hicimos en Corrientes Capital. Entonces sí, hay un cronograma, estas creo que son las últimas capacitaciones del año, pero siempre es... Y además hay mucha, como en este caso la Sociedad Rural de Curuzú nos pidió la capacitación, que muchas veces decimos que lo mejor porque es el propio o la propia representación de los productores la que está pidiendo que nosotros vengamos y mostremos y charlemos y discutamos cómo es este tema de saber usar el fuego. Luis, ¿algo más que quieras mencionar para la audiencia de Radio Guaraní? Si no, te agradecemos este tiempo en radio. Bueno, no, nada en particular. También Radio Guaraní es parte de mi vida. Sí, bueno, los que escuchan se van a acordar. Mi padre fue uno de los fundadores, de los dueños de la radio. Yo estuve en el año 97, 98, 99, estuve a cargo de la radio, así que yo nací y me crié acá. Así que venir a Curuzú además tiene algo muy particular para mí. Y nada, decirle al productor que, bueno, que estaría bueno que venga la capacitación. Ya está por empezar, estamos en el predio acá de la Rural. Que es lo mejor que podemos hacer, aprender a usar el fuego y que sea una herramienta útil y no que nos genere tantos inconvenientes como a veces puede generar. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Bien, muchas gracias allí a Luis Mestres, secretario de Desarrollo Foresto Industrial, que también nos brindaba sus palabras aquí para toda la audiencia de Radio Guaraní. Siempre destacar la importancia de la participación en este tipo de capacitaciones que son totalmente gratuitas y además tienen certificación. Así que todos los que han participado se llevaron su certificado por haberlo hecho. Queremos mencionarles y recordarles antes de finalizar el programa el día de hoy que el próximo fin de semana, sábado 30, se va a estar realizando el 6º encuentro de Ateneos Confederados de la provincia y por supuesto que esto no sería posible sin las organizaciones, los negocios, los cuales creen en el desarrollo rural y los valores que contribuyen al futuro del campo. Así que desde el Ateneo agradecen a los sponsors, a Gananor Pujol, consignatario de Haciendas Mercado de Liniers, Rosgan, Biogénesis Bagó, Municipalidad de Curuzú Cuatial, Mangrullo Agroveterinaria, Rafa Distribuciones, Idavo SRL, Negocios Ganaderos Carlos Piris, Consignataria San Jorge, Comunilocos Agropecuario, Agencia de Comunicación. El próximo sábado 30 de noviembre en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá los espera para compartir esta hermosa jornada, este 6º encuentro de Ateneos Confederados de la provincia que arranca 8 de la mañana con la acreditación, desayuno, el acto inaugural a las 9, cerca de las 10 un break, 10 de la mañana se va a estar desarrollando reproducciones en ovinos, sincronización de celos e inseminación artificial a cargo del doctor Carlos Celián, médico veterinario. Cerca de las 11 va a haber otro break, 11:15 más o menos, cambios climáticos a cargo del licenciado Manuel García Olano, profesor de la UNE. Al mediodía, 12 horas, va a haber otro break. Luego continúan las actividades durante la tarde, 12:30, bueno, el almuerzo, creo que ya lo mencionamos, 13:30, del Yo a Nosotros, cómo encontrar propósito y hacer historia juntos, a cargo de Marianela Arzuaga, gestión de personas y organizaciones. Luego va a haber un break, luego reunión de consejo, 14:30 horas, otro break, y 15:30 horas aproximadamente asistencia al parto distóxico en Vaquillas, a cargo del doctor Mario Batalla, médico veterinario. 16:15,
Otro break, 16:30, turismo por la ciudad, 18 horas merienda y luego dinámica en grupo. Y después esto estaría finalizando todo aproximadamente 22 horas con cena y una linda peña a cargo de la organización de los chicos del Ateneo de la Rural. Así que va a estar bueno y que tengan una excelente jornada el próximo sábado a todos los que están organizando este 6º encuentro de Ateneos Confederados de la provincia. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos ya en la parte final de este programa. El próximo sábado, el último día de noviembre, el último sábado de noviembre, ya y después ya estamos a un pasito de decir feliz Navidad. Pasó volando, está pasando rapidísimo este año. Gracias por la compañía de siempre, por estar atentos, por preguntar, por consultar. Y nos vamos preparando para lo que es ya el último mes del año, con las últimas actividades, última información y por supuesto con un cronograma de actividades y objetivos cargaditos para lo que va a ser el 2025. El saludo cordial para la gente de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Curuzucuatía y nos reencontramos el próximo sábado, Dios mediante, con toda la información actualizada aquí en este micro radial exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzucuatía. Chau, chau.